Hola, buenas noches. Buenas noches, estimados alumnos. ¿Me escuchan? Buenas noches, ya hemos optimizado el internet. Queríamos saber si nos escuchan perfecto. Si hay algún problema de sonido, por favor indicarlo inmediatamente. Ujú. Muy bien. Nuevamente pregunto. ¿Me escuchan? ¿Todo está en orden? ¿Me escuchan? Sí, es necesario hacer estas pruebas de sonido para estar seguro que ustedes me escuchan. Estoy invitando a los alumnos que estaban pendientes, que indicaron que querían entrar. Estamos invitando a los alumnos que faltaban confirmar. Creo que esos son todos. Falta uno. Estamos invitando a los alumnos que faltan. Y esos serían todos los que tenemos en la lista. Muchas gracias por estar presentes. ¿Se escucha, por favor? Sí, todo bien con el sonido. Ah, ya, muy bien, muchas gracias. Es que teníamos programada pues la sesión de regulación económica para el día de hoy a las 6 de la tarde. Como ha sido un día muy complicado para algunos, lamentablemente varios no han podido asistir en el presencial, entonces tuvimos que hacer algunos ajustes pertinentes para tratar de salvar un poco la hora. Sin perjuicio de ello, tuvimos además unas dificultades técnicas del ancho de banda o la fibra óptica, supuestamente por Movistar, justamente hablando de regulación, y justamente falla por un problema de idoneidad del producto internet. Entonces, no funcionó como esperábamos y hubo diversas fallas, pero ahora ya estamos con otro internet que es de Olo. No estoy haciendo publicidad a redes, pero bueno, hay una diferencia entonces. ¿Ya?
Los que no pudieron asistir, más bien les agradezco que se den el tiempo de regresar o de poder continuar. ¿Sí? Les agradezco que se den el tiempo para poder continuar. Y les repito que pueden hacer las preguntas que quieran. Esta clase va a durar 1 hora y media más o menos, ¿no? Lo que sí quiero es que quede claro, son temas de regulación económica. El objetivo de esta sesión es que veamos la economía como algo necesario para la regulación económica, pero no suficiente para esta. Es decir, necesitamos de otras herramientas adicionales que no les enseñan en la Facultad de Economía, sino en la Facultad de Derecho, de la cual también soy egresado, y de otras cosas adicionales, inclusive, que puede ser psicología o temas de ingeniería, no temas técnicos. Esto es importante que recordemos porque yo y Miriam, Saúl y todos los chicos de acá del instituto y del estudio sabemos que varios han participado en los cursos de extensión, que tienen muy buenas expectativas de lo que puedan enseñarle, pero lamentablemente hay una separación hasta cierto punto, ¿no?, de las habilidades que se exigen, y es importante que con este curso entendamos que en realidad no debería haber esa separación. Deberíamos todos tratar de aprender en la misma intensidad conceptos básicos, ¿no?, como constitución económica y esos temas. Ya, cualquier persona que tenga problemas de información así, por favor que comunique inmediatamente. ¿Ya? Esta presentación es una antesala del curso que va a venir, ¿no? El curso teníamos previsto que comience en las primeras semanas de enero. Estamos calculando que puede ser el 5 de enero o el 12 de enero. En principio los sábados, pero también podemos cambiarlo a un horario más accesible. Si ustedes tienen alguna preferencia, por favor háganosla llegar, de tal manera que pueda ser más factible para ustedes, ¿no? Ya sea domingo, ya sea sábado, ya sea presencial o virtual, ¿correcto? El curso es extenso, pero en esta clase es una clase de presentación. En la primera versión va a ser de 1 mes, pero en nuestros cálculos estamos esperando que este curso se vuelva uno de especialización, similar al diplomado de econometría, es decir, alrededor de 9 meses, ¿ya? Básicamente 9 meses es como un máster, ¿no? Entonces vamos a hacerlo bien recargado porque hay muchos temas por presentar. Aquel que piensa que regulación económica es un curso de 10 semanas y no, algo así, no es, en realidad es mucho más que eso. Es un curso con muchísimo contenido, con muchísima literatura y también con temas de modelos econométricos y todo eso. Lo importante y básico es el conocimiento del inglés, porque la regulación, como sabrán, comenzó en Inglaterra, Estados Unidos, donde son los países que, curiosamente, unos piensan que son los más liberales, cuando en realidad son los más interventores, ¿no? Los que intervienen más en la economía. ¿Correcto? Ustedes se preguntarán por qué no está el logo del Instituto de Econometría. Algunos se preguntarán por qué no está el logo del Instituto de Econometría. Pues el logo no está porque también tenemos una entidad que se llama ENCAE, en este caso. Se agregó la C porque falleció uno de estos socios estratégicos del estudio, y bueno, por un tema honorario le pusimos la C entre la M y la A. Ya, ha sido algo reciente y hicimos una modificación a los estatutos y bueno. Sin otro preámbulo, les comento lo siguiente. Recuerden que pueden preguntar lo que quieran, ¿no? Estamos acá tanto por el tema del curso completo, el curso largo, el curso corto o otros temas de interés, ¿ya? Bueno, el estudio un poco ya lo hablé el momento de la conferencia, lo habrán visto algunos en los videos. Se ha formado en el 2008, por GIR. Ustedes dirán, pero bueno, un estudio de abogados no tiene nada que ver con economía. Sí tiene que ver, ¿por qué? Porque justamente los temas que vemos son temas relacionados mucho con la economía. Por ejemplo, impuestos, finanzas públicas, inversiones, banca y finanzas. Ustedes dirán, pero banca y finanzas, ¿qué tiene que ver? O sea, yo si hago mi contrato de adopción, es un contrato acuerdo entre partes, ¿no? Todo eso está regulado. La SEC, en este caso la Securities Exchange Commission de Estados Unidos,
regula estos temas y da diversos temas, diversas precisiones en las conductas que pueden tener los inversionistas. Entonces, por ejemplo, debido a esa regulación financiera, en este caso, tú no puedes hacer dobles operaciones de cobertura, no puedes crear una operación de hedge, ¿no? Una posición de doble cobertura legalmente. Lo puedes hacer indirectamente y tratando de irte por el lado de la ley, pero en principio no se puede hacer. Y eso está regulado. Claro, les pueden enseñar en finanzas que las cosas se pueden hacer así, así, pero todas las regulaciones son privadas, pero reguladas. Por ejemplo, los contratos complejos de los CDS, los que generan la crisis financiera, son contratos que ahora están regulados, pero en su momento no lo estaban. Los Credit Default Swaps, no sé si algunos los conocerán, que dieron origen a la crisis financiera. Aquellos que les gusta la finanza sabrán que estos temas son de altísimo interés, porque de nada sirve que sepas cómo funciona un swap o cómo funciona una opción si no sabes cuáles son las limitaciones en cuanto a tu proceder, porque al final lo que va a pasar es que te eliminen ese contrato, y al eliminar ese contrato no solo pierdes el dinero que te han invertido, sino también pierdes todas las ganancias, ¿no? Entonces, obviamente si lo pierde tu empresa, tu broker, ¿no? tu empresa de bolsa de valores, lo va a perder, pero después esa responsabilidad va a repercutir en tu persona y por lo tanto vas a perder el trabajo. Así de sencillo. Entonces, insisto, estas regulaciones económicas y financieras son de especial interés y van a ver que en lo que es economía institucional, por ejemplo, algo que algunos chicos de economía han visto en su carrera, ¿no? Las teorías de Douglas North, de Coase, de Hayek, es algo que también vemos en el estudio, ¿ya? Nosotros hemos contratado ya desde hace ya varios años jóvenes de economía, en este caso aquellos que no tienen tanta fascinación por las matemáticas, sino también ojo, no alternativamente, sino también un interés en lo que son las letras. Entonces, no solamente basta que tengas un interés en las matemáticas, sino que tengas un interés en las letras y en el comportamiento humano desde el punto de vista restrictivo, ¿no? Legal, normativo. Si tienes esas dos habilidades, puedes estar dentro de nuestra lista de practicantes, ¿ya? Entonces, eso es importantísimo, porque no basta la economía. Si se quieren limitar la economía, pues tienen obviamente MC Consultoría y él. Si les gustan las finanzas, para los que ya saben, pueden trabajar o solicitar los cursos de Fish Consultora. O si les gusta la ayuda social, buscamos voluntarios en ADOSI, en la Fundación ADOSI, que está disponible para todos. Bueno, los que ya me conocen sabrán un poco de mi repertorio. Yo trato de ser muy abierto con todos ustedes, ¿no? Muy accesible, pero como pueden ver, tengo un largo repertorio de estudios y el objetivo es tratar de compartir estas ideas, estas formaciones, estas experiencias con ustedes, ¿no? Y tratar de darles un plus a lo que les puedan ofrecer, ¿no? No es lo mismo irse 9 meses a hacer un máster en otro país que vivir en otro país y estar ahí viendo las experiencias de lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, yo estuve justo en el medio de la crisis financiera internacional en 2008, estuve en Londres, ¿no? Ahí, como pueden saber, la experiencia se vivió de una manera muy diferente a la que se puede haber vivido aquí, ¿no? Y esas cosas, tanto en el Instituto de Econometría como en el estudio, para los casos chicos de Derecho o los chicos de Economía que les gustan los temas legales, nos sirve para poder ofrecer un mejor producto a los clientes y no solamente un producto estándar focalizado en el pensamiento estrictamente peruano o latinoamericano. Ahí estoy yo. Ya. En la clase de las 6 de la tarde, clase presencial, vimos estas preguntas controversiales de la regulación. La primera creo que es una de las más controvertidas, que es si sirve para algo la teoría. En el pequeño debate que se hizo, llegamos a la conclusión que muy poco. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes habrán llevado teoría macro y micro y habrán sacado muy buenas notas.
pero lamentablemente les doy la advertencia para lo que es el mundo de la regulación, todo eso poco o nada sirve. La regulación económica implica muchísimo más allá que la simple teoría. Todo lo que ven competencia perfecta, todo eso no sirve. Lo que ven oligopolios, esos comportamientos estables, ¿no? O esos comportamientos previsibles, mejor dicho, tampoco se ven. Lo que vemos son comportamientos bastante estocásticos, bastante aleatorios. Para eso es lo que sirve la estadística. Y la teoría económica queda como un apoyo, como un punto de partida, pero no es finalmente lo que va a solucionar el problema social, que es para lo que va la regulación. Ahí es donde entra. ¿Por qué regular la economía? ¿Por qué no dejar que se autorregule? Algunos de aquí los presentes les gustará el tema de la flexibilidad laboral o la flexibilidad total en la economía, libre mercado 100%. Otros dirán, no, el Estado debe intervenir. Ni lo uno ni lo otro, de acuerdo con la teoría de la regulación, ni lo uno ni lo otro. El Estado debe intervenir hasta el punto óptimo. La pregunta clara está, ¿cuál es ese punto óptimo? ¿Podemos hacer una función específica y a partir de ello determinarlo? No, el concepto es muchísimo más gaseoso. Hay un punto de equilibrio para la regulación, pero no es un punto de equilibrio definido por una función específica que podamos optimizar. ¿Ya? ¿Cómo puede intervenir el Estado? El Estado interviene de muchísimas maneras. Una de las más sencillas, históricas, es a través de los impuestos, ¿no? Intervenimos en los ingresos de las personas a través de los impuestos. Otra manera es a través de las contrataciones públicas, ¿no? Otra manera es a través de la regulación de las tarifas o los precios, ¿no? Por ejemplo, en el caso del BCR, que regula la inflación en la economía, o la masa monetaria en la economía, o por ejemplo la SBS, que regula un poco el comportamiento y los indicadores bancarios. Hay muchas maneras en que el Estado puede intervenir en la economía. Una vez más, si tienen preguntas, estamos disponibles para cualquier respuesta. Por favor, no tengan vergüenza. ¿Ya? Intervención o flexibilidad es justamente una de las principales discusiones nacionales e internacionales. Ojo, si el que menos piensa que esto es una historia cerrada, se está equivocando. La doctrina que le llaman así los jurídicos entre intervención o de flexibilidad no está cerrada, la discusión no está cerrada. Hay casos en que sí, hay casos en que no. Y esto trasciende el tema keynesiano, porque como ustedes sabrán, en Europa la intervención ha sido muy fuerte en la economía, independientemente del crecimiento o no crecimiento económico, o situaciones recesivas o no recesivas. Y ahora, bueno, eso fue lo que estuvo generando aún de tiempo, ¿no? Como ustedes sabrán, en cuanto a los niveles de endeudamiento. Esto de la intervención en flexibilidad, insisto, está totalmente discutido. Luego, otro tema interesante en regulación es hacemos reglas específicas pero detalladísimas, ¿no? Manuales, reglamentos, códigos, o generamos un sistema de estándares, ¿no? O de indicadores claves, ¿no? KPIs, y lo definimos de esa manera, y ustedes, entidades públicas o personas o empresas, tienen que llegar a esos indicadores. O mejor, decidimos que el regulador decida, ¿no? Si en esta oportunidad va a regular o si no va a regular, ¿no? De una manera abstracta y abierta. El regulador tendrá que tener su área de estudios económicos, su área de estudios de impactos legales, ¿no? Estudios legales, y a partir de sus informes definir si es que conviene intervenir o no. Otro tema, por ejemplo, es cómo evitar los efectos no deseados de una regulación. Aquel que piensa que cualquier regulación va a salir tal cual está previsto en el papel, se está nuevamente equivocando. Las regulaciones económicas, en un 60% nomás, muchos salen como uno tiene previsto, y un 40% más o menos es el margen de error. Estas son las cosas que pueden salir mal. Es muy grave. Por más que diseñemos bien una política pública, siempre van a haber cosas que van a salir mal. No necesariamente en el presente, sino en el transcurso de los años se va distorsionando porque los agentes se van adaptando. Y ese es el gran problema de la regulación. Tiene que adaptarse, pero lamentablemente la regulación, al utilizar el derecho, se adapta hoy, o sea, regula hoy un comportamiento de ayer, pero no regula el comportamiento de mañana. Y mañana lo que regule ya no va a poder afectar el comportamiento de pasado mañana, ¿no? Es un poco así la lógica.
em, está una gran dificultad en saber qué hacer o cómo hacer una buena regulación. Y la respuesta está para los jóvenes que nos acompañan en el Instituto de Econometría de Lima, en hacer modelos empíricos aplicados a realidades concretas. De nada me sirve, insisto, una teoría que no me sirve, que no me aplica para el caso concreto, para el caso Uber. El caso Uber no es el mismo en todos los países. Mientras que acá se ha ido, por ejemplo, por el lado de la seguridad, ¿no? Por el lado ¿no? del conflicto que puede haber con el chofer, o a veces la competencia desleal, ¿no? Algo así. En otros países se ha ido por el lado laboral, por el lado de la competencia desleal también, pero un poco diferente, ¿no? Y entonces el lado laboral, que los Uber quieren tener derechos laborales, por ejemplo. Eso es un tema de regulación. Regularlo aquí, no podemos regularlo allá de la misma manera que se podría regular aquí, porque definitivamente no va a calzar. Lamentablemente, nuestros congresistas no tienen en cuenta eso y definitivamente les importa poco y lo regulan de cualquier manera. Y lo aplican directamente copiar-pegar, ¿no? El famoso copy-paste. Les he puesto el link de la presentación por si quieren acceder a ella mientras ven el video, aunque cuando estén viendo el video pueden acceder. Espero que lo que yo les diga sea interesante o de algún interés. Otro tema muy interesante es la autorregulación, ¿no? ¿Existe la autorregulación? En parte existen lo que se llama equilibrios locales o equilibrios inestables. Es decir, hay momentos en que uno encuentra un equilibrio. Por ejemplo, el sistema de transporte, uno dirá, este es un exceso. En realidad hay una suerte de equilibrio, ¿no? En tema empresarial, ¿no? Hay 20 empresas y por cierta razón esas 20 empresas no sale de ese número. Porque hay diversas fuerzas, ya no necesariamente de mercado, sino en general fuerzas que chocan y logran ese equilibrio. Pero si en algún momento esas fuerzas se van yendo para un lado, ese equilibrio va a cambiar a otro equilibrio, ¿no? Entonces eso es un tema más de fricción que de un equilibrio simple de competencia, donde esta oferta, demanda, todo es estable, todo es bonito y llega un equilibrio. No, las fuerzas de mercado literalmente son las que definen el equilibrio, y las fuerzas de mercado no siempre son constantes. En algunos momentos va a haber una fuerza un poco más intensa, en otros casos va a haber un poco menos intensa, y eso va a generar diversos equilibrios locales e inestables. La teoría económica básica no enseña eso, ¿no? Otro tema interesante es la posibilidad de estar en un piloto automático. Lo decíamos en la clase presencial a las 6 de la tarde. De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, pueden buscarlo si quieren, el Perú ha tenido la misma política económica desde el año 92, ¿no? ¿Qué quiere decir, no? Que básicamente es lo mismo, pero ustedes dirán, ustedes trabajarán en diversos aspectos, ¿no? Tal vez algunos ya trabajan en entidades públicas, dirán, no, ¿cómo es posible que usted diga eso? Pero, simplificando, la versión simplificada de Estados Unidos respecto a Perú es que ha sido todos los gobiernos sucesivos la misma política económica. Que básicamente es un promercado suave, ¿no? Permisivo. Luego está pues la autorregulación, ya dijimos, y otra pregunta interesante que hablábamos en clase es si el regulador puede ser independiente. Yo preguntaba en la clase presencial, ¿quién regula al regulador? ¿Quién regula a OCIPTEL? ¿Quién regula Indecopi? ¿Quién regula a SUNAT? En primera instancia puede ser uno, el Poder Judicial, aunque nos vamos a otro poder, pero puede ser el Poder Judicial, y nos quedamos un poco en el Poder Ejecutivo, puede ser el General de la República, podría ser el Defensor del Pueblo, aunque no creo que lo mucho, y podría ser también el Congreso de la República, hay otros entes que están por encima de los reguladores. La pregunta es, ¿quién está por encima de la SBS? ¿Quién está por encima del ICR? ¿No? Teóricamente, insisto, teóricamente, el Congreso. No está por encima del
regulación es economía y derecho, o le agregamos algo más. Dijimos en la sesión presencial que debemos agregarle temas de psicología, temas de ingeniería, ¿no? Incluso temas de política. Yo sé que muchos están interesados en los temas de gestión pública, o de formación, sí, o de presión social, uso de gestión pública, eso quiere algunos criterios básicos para evitar meterse en problemas con los reguladores, ¿no? Y para tener una gestión eficiente, ¿no? Tanto a los recursos como a los la gestión pública es un tema que debemos hacer si quieren averiguar más de estos sistemas de regulación económica de qué forma de regular al regulador hablamos, ¿no? Y si el que está por encima del Consejo Nacional es el Congreso y no lo regulaba en su momento o no quiso regularlo, pues de qué regulación estamos hablando, ¿no? Esto es muy cierto, la corrupción afecta este tema de la regulación, la corrupción. Pero lamentablemente la corrupción siempre ha estado presente, cada vez es más obvia, pero siempre ha estado presente en el Perú, es algo típico de un país tercermundista, aunque también hay corrupciones en países de altos ingresos, eso tampoco puede negarse. Aquí lo que más importante va a ser el tema de la sofisticación de la regulación y de la positivización, es decir, el número de leyes que se generan para regular las cosas, ¿no? En Perú todavía tenemos una regulación, aunque me digan que no, simple, precaria, porque en otros países la regulación es muchísimo mejor, muchísimo más sofisticada. Entonces, eso es lo que generó este tipo de grafiquitos, este tipo de gráficos, ¿no? De un enfoque de la regulación. Yo sé que ustedes conocen la regulación y han visto un poco de economía de la regulación, pero obviamente está relacionada con el derecho a la regulación, y eso a su vez pueden regular aspectos económicos como aspectos no económicos, ¿no? Yo puedo regular la vida, o puedo regular la vida humana y la vida animal, por ejemplo, que son cosas en principio no económicas, pero puedo regular cosas económicas, tanto por el derecho como por la economía, ¿no? Entonces, el derecho regula, por ejemplo, la constitución de empresas, ¿no? Que básicamente es la inversión, ¿no? Si yo pongo muchas trabas en la constitución de empresas, estoy poniendo trabas a la inversión privada, y si estoy poniendo trabas a la inversión privada, estoy afectando el PDI. Complementando este análisis con el London School of Economics en mi máster de regulación, podemos ver que hay varios tipos de regulación, de acuerdo con lo identificado, ¿no? La financiera, la productiva, la comercial, la de servicios públicos, la social y la ambiental. Y eso tira hacia el lado de la regulación económica. Si complementamos este gráfico con el que hemos hecho hace un ratito, nos da esta fusión
que les recomiendo que lo analicen, donde los objetos de regulación económica y cuasi económica son los que nos van a interesar a nosotros como especialistas de estos temas. ¿Preguntas? Ahora, los que les gusta más el tema de la macroregulación o del enfoque macro de la regulación, ¿no? Eso es un caso de medidas macroprudenciales, por ejemplo, en los bancos, ¿no? El riesgo sistémico de los bancos, cómo regular los bancos, ¿no? Había un tema muy interesante, que no habían bancos suficientemente grandes que pudieran quebrar, ¿no? El famoso too big to fail. Ese es un caso, ¿no? Otro caso interesante es que habían bancos que valía la pena rescatar porque su quiebra implicaba la quiebra de toda una economía, ¿no? Y por eso es que algunos bancos estadounidenses fueron rescatados. O fue, por ejemplo, el Lloyds Bank, el Banco Barclays, en general fueron rescatados por el gobierno, en este caso del Reino Unido, porque si no eso implicaría un caos, una parálisis. O sea, imagínense que el Banco de la Nación o el Banco de Crédito quebrara. No solamente se ven afectados los ahorristas, ¿no? Sino todos los que viven y dependen de ese sistema bancario, ¿no? De toda esta red de bancos o de agencias. La regulación puede afectar al crecimiento económico, la regulación puede afectar a la inversión privada, al empleo, al medio ambiente, es más, a muchos elementos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando regulamos. No hay que regular por regular. No basta de decir, bueno, ya está el modelo tiene 3 variables y mi variable objetivo es esta, ¿no? Porque esa variable objetivo lamentablemente tiene diversas consecuencias, no necesariamente lineales, y esas consecuencias no lineales van a afectar otras variables e incluso pueden volver a afectar a mi modelo original, ¿no? Como si fuera un tema de crítica de Lucas. Y esto, al fin y al cabo, va a invalidar la efectividad de mi política social regulatoria y al final no va a salir lo que yo quiero y vamos a estar afectando a la economía más que ayudándola. En esta diapositiva son los objetos de regulación, ¿no? Lo pueden ver con tranquilidad luego, ¿no? Precios, cantidades, calidad de productos, contenido, información, procedimientos, mercado y sus fallas, y el famoso compliance. El compliance es un cumplimiento estricto de las normas de procedimientos o normas que estén previstas para una entidad. Yo tengo un compliance de información, tengo un compliance de requisito para poder admitir nuevos ahorristas, etc., ¿no? O para invertir en bolsa tengo que cumplir tales requisitos, o para constituirme como SAP tengo que cumplir tales requisitos, etc. La regulación, se piensa que la regulación es solamente regulación tarifaria, ¿no? Indecopy, regulación de los precios de las telecomunicaciones, el acceso universal, y ahí termina. La regulación es muchísimo más allá, y sobre todo la regulación económica, ¿no? No se limita a lo que es precios y tarifas. Regula, como les comento acá, estos temas, ¿no? Cantidades, contenidos, procedimientos, o relacionados con el derecho económico. Aquellos que les guste regulación medioambiental, regulación social, también es un tema no necesariamente estrictamente económico, financiero, sino vamos más allá. Aquí viene la parte aburrida. Conceptos de derecho básicos para la regulación económica. Estos son algunos conceptos, pero yo les recomiendo sinceramente que los estudien y los aprendan, porque son esenciales para poder siquiera pretender saber algo de regulación económica, porque si no, lo que van a saber solamente son modelamientos aplicables a la regulación, pero no modelos efectivos o eficaces. ¿Entienden? Podemos hacer modelos econométricos muy bonitos, pero esos modelos no van a servir para nada si es que no están compenetrados con los conceptos jurídicos. Entonces, yo de nada me sirve hacer un modelo que va a tener un crecimiento del 5%, cuando ese crecimiento del 5% es totalmente desproporcional con la expectativa de vida, por ejemplo, de las personas, por decir un ejemplo tonto, ¿no? Tiene que haber un correlato con las normas jurídicas y sobre todo con los principios, y esas cosas no se enseñan en la Facultad de Economía usualmente. Entonces, por ejemplo, algo interesante es la gran diferencia entre una obligación de medios y una obligación de resultados, ¿no? Una obligación de medios
es que yo soy una empresa que provee un servicio y, y la remuneración depende de si yo proveo el servicio o no lo proveo. Pero si al final el servicio está bien provisto o mal provisto, no importa, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Para evitar ese caso, ese problema, es que entra el tema del consumidor. Pero antes de la ley del consumidor, porque eso nunca, no siempre existió, había ese problema, ¿no? Yo hago un servicio, lo presté, corresponde a la remuneración. No lo presté, no corresponde. El tema de la calidad es secundario. Eso todavía pasa en las contrataciones del Estado, los contratos públicos. Cuando se da un contrato público y el contratista presta el servicio o hace la obra, el Estado tiene que pagarlo. Entonces el Estado pone unas reglas para no obligarse a hacer esos pagos, pero mal que bien ese pago se va a tener que hacer porque si no podría haber una acción por enriquecimiento indebido, ¿no? Hay excepciones, por ejemplo, a esas reglas, pero esas cosas pueden pasar, ¿no? Es importante tener claro qué tipo de objeto de regulación estamos haciendo, ¿no? Otro tema interesante es la discriminación y la diferenciación. El derecho diferencia, la redundancia, entre un acto discriminatorio y un acto diferencial. Yo, cosas tan sencillas, ¿no? Como por ejemplo permitir que personas que no pueden, por ejemplo, ver, ¿no? Recientemente hubo un caso, ¿no? Que se admitió para que dé examen de admisión una persona que no podía ver, ¿no? Entonces, como no hay regulación al respecto y en principio todos tienen derecho a la educación, se permitió y se tuvo que habilitar el caso de el examen de admisión de una persona invidente, ¿no? No hacerlo era discriminación o era diferenciación. En realidad era un caso de diferenciación, pero como nunca hubo el doble tipo de examen, o sea, nunca se previó un examen para invidentes, entonces constituía discriminación, ¿no? Y eso tuvo consecuencias, ¿no? Etcétera. O, por ejemplo, los criterios para el otorgamiento de una beca, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que deben ser, ¿no? Eso es una discriminación, es una diferenciación, porque esto de la meritocracia es un concepto que en principio no existe en derecho. Entonces, tenemos que diferenciarlo o discriminarlo. Y así, otra cosa muy interesante es el equilibrio económico financiero del contrato estatal. Aquellos que les guste la regulación de inversiones públicas, esto que se trata de nuevo, que es las APPs, ese tema requiere una fijación en lo que es el equilibrio económico financiero de los contratos. Si un contrato está desequilibrado, ese contrato puede resolverse. ¿Qué quiere resolverse? Quiere decir finalizar. Si, por ejemplo, el contrato de los peajes, hablábamos en la clase de las 6 de la tarde, si los peajes han subido 50 centavos, pero eso ha permitido que haya un equilibrio económico financiero del contrato, pues lamentablemente se debe respetar. Si en el caso del metropolitano iba a haber un incremento de tantos soles o céntimos para que se dé el equilibrio financiero del contrato y no se dio o se fue para atrás o se dio marcha atrás, entonces ahorita habría un desequilibrio económico financiero del contrato. Ojo, y al haber un desequilibrio económico financiero del contrato, el concesionario, es decir, el concesionario de los metros, de los metropolitanos, puede demandar a la municipalidad por no haber permitido ese equilibrio del contrato. Y con ello, lo que no pagan los consumidores lo va a tener que pagar la municipalidad, ¿no? Entonces, al final, como decían, le atribuían a Milton Friedman, no hay lonches gratis, ¿no? Al final, lo que no pagan los usuarios lo va a tener que pagar la municipalidad o el Estado en este caso. Esto es muy, muy importante porque a veces tenemos que tener muchísimo cuidado en las cosas que exigimos, porque las reglas regulatorias son ya claras y si ocurre tal cosa, pues va a haber consecuencias no deseadas. ¿Preguntas, dudas? ¿Hasta ahí preguntas, dudas? ¿Todo está clarísimo?
¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? ¿Cero? ¿Never? ¿No hubo nada? Ya, seguimos. Bueno, estos conceptos los vamos a desarrollar en el curso de regulación económica. Como les digo, en su primera edición va a durar un mes, pero en las subsiguientes ediciones va a durar 3, 6 y luego 9 meses, ¿no? Se va a ir expandiendo conforme vamos creciendo. El objetivo es darles una formación integral en lo que es derecho, pero no derecho hecho por abogados, sino hecho por nosotros, que tenemos ya también un corazón económico al mismo tiempo, ¿no? Esto va a permitir que sean conceptos tratando de hacerlos más digeribles para ustedes, pero a la vez más útiles, más correlacionados con la economía, porque nada sirve que te enseñe derecho económico un abogado si no es derecho, si no está aplicado al derecho. Hay obviamente abogados que se relacionan con la economía, pero en nuestro caso le podemos dar un plus adicional si lo desean. Ya entrando un poco al detalle, está el tema de Indecopi. Como recientemente algunos ya han ingresado a Indecopi, creo que ha sido el último que ha ofrecido los exámenes de admisión. Felicitaciones para aquellos que ya han ingresado. Los temas de Indecopi son los que están ahí puestos, ¿no? Afectaciones al consumidor, estándares de calidad, concertaciones de precios que están de moda, publicidad engañosa, barreras burocráticas, propiedad intelectual, competencia desleal, abuso de posición de dominio, ojo, no posición de dominio. Ahí siempre hay un concepto muy fuerte, porque muchos piensan que está prohibido el monopolio, pero en realidad lo que está prohibido es el abuso de posición de dominio creada por un monopolio. El Estado lo que tiene escrito en la Constitución es que va a desincentivar el monopolio, pero eso no quiere decir que esté prohibido. Y como dice en la letra está, ¿no? El diablo está en los detalles. Pero eso es importante que lo sepan, porque si no pueden ustedes defender, ¿no? Se puede decir social, pero al final eso no está prohibido. O sea, si no está prohibido, ya será la nueva secretaría. Pero no podemos evitar el incremento de los precios. Lo que podríamos tratar es decir que el sistema informático tiene fallas, ¿no? Y no debería tener fallas, ¿no? Porque ante una misma circunstancia aumentó el 10%,
y en otra circunstancia aumentó un 40% y no tiene sentido, ¿no? Algo así. Pero no concretamente podemos decir que cualquier aumento de precio es opción de Indecopi regular. Lamentablemente, debido a las reglas de libre mercado, no se puede. Así como tampoco se puede regular los precios de las tasas de interés, de 100%, 120%, 170%, creo, Banco Azteca. No se puede regular. Eso está tanto sobre todo en la ley de bancos, en la Ley General del Sistema Financiero, está ahí, claramente que no puede regular. Lo que puede regularse son otros aspectos, pero esos aspectos obviamente van a tener impacto en la tasa de interés y al final va a ser lo mismo. ¿Podemos regular las tarifas? Sí, podemos regular las tarifas hasta cierto punto, pero la pregunta es ¿quién regula esas tarifas? El Indecopi no tiene la potestad de regular tarifas. Puede cuestionar que las tarifas estén hechas de una manera incorrecta según la metodología o esas cosas, pero en principio quien le corresponde es al órgano consultor o el órgano que también participa, ¿no? Dentro de un contrato de concesión, porque todos los contratos de concesión, o la mayoría al menos, sectoriales, deben tener tanto el concedente, que usualmente es un ministerio, como un concesionario y además un regulador que va a estar ahí, ¿no? Un tercero interesado va a estar ahí verificando que se cumplen las pautas. Y finalmente van a ver, la pregunta es importante, ¿no? ¿Indecopi regula conflictos privados? Si yo me peleo con mi vecino, ¿regula eso Indecopi? No. Pero ¿qué pasa si yo tengo una empresa, ¿no? Y por culpa de mi empresa vienen muchas personas a mi oficina y eso le afecta a mi vecino? Ya es diferente. ¿Qué pasa si mi vecino es también cliente mío, solo que no sabe porque es cliente virtual y está en contra de que también hayan eventos físicos en mi oficina, ¿no? Puede haber un tema de conflictos privados que se meta dentro de la Indecopi, pero supuestamente no deberían incluirse porque los conflictos privados, como su nombre lo dice, no forman parte de las relaciones de consumo-productor, no del productor-consumidor. ¿Pasó algo? No. De consumidor-productor, sí, de consumidor-productor, en consecuencia no deberían estar incluidas. Es más, incluso el Indecopi considera que si yo llevo un caso a Indecopi y ese caso al mismo tiempo yo previamente o la otra parte lo llevo al Poder Judicial, entonces Indecopi por solo hecho de haber hecho la denuncia o demanda, debe dejar el caso, no debe recibir el caso, porque se considera que es excluyente, a pesar de que sea una relación de consumo, ¿no? Considera que como ya está en el Poder Judicial, ya está judicializado, ya no corresponde que intervenga en Indecopi. Porque también al final lo gracioso es que Indecopi puede sacar su multa de 150.000 soles a tal aerolínea o multa de 400.000 soles a tal empresa de telecomunicaciones, pero todas esas cosas tienen un principio de doble instancia, es decir, que puedes apelar. Y al poder apelar, todo lo que dice Indecopi se va al tacho, porque todo lo tiene que ver el Poder Judicial, y el Poder Judicial tiene otro criterio muy diferente. Esa es la gran ventaja de Movistar y todas esas empresas muy grandes, que simplemente pues le pueden deber dinero al Estado, ya sea por obligaciones sustantivas, ¿no? Principales, o por penalidades. Y en consecuencia, pues lamentablemente los que no tienen grandes estudios abogados detrás sufren un poco estos problemas. Finalmente, Indecopi también ve temas como la idoneidad. No sé si han hablado. La idoneidad es uno de los conceptos que hablábamos en la clase presencial más subjetivos que existe. Es muy subjetiva la idoneidad porque en cristiano significa que Indecopi dice: yo sanciono al productor o a la empresa cuyo producto o servicio no cumpla con las expectativas del consumidor. ¿Y cuáles eran las expectativas del consumidor? ¿Qué pasa si el consumidor era medio loco y quería que su producto funcionara de manera perfecta? Yo quiero que mi computadora, que es nueva, corra con el último juego de video que existe, ¿no? No sé cuál será. ¿No? Quiero que corra con el más reciente de todos. Porque acá dicen las especificaciones técnicas que tiene que correr y por lo tanto tiene que poder funcionar. Y resulta que no funciona, entonces me voy a quejar.
con Ripley o con Saga, si es un retail que compré, o directamente con HP, con la empresa. ¿Era idóneo el producto? ¿Dónde decía que era idóneo? ¿No? Si es una computadora normal, que no tiene ninguna especificación técnica, simplemente me da las características, tal vez no era tan idóneo. Pero si al contrario, yo había comprado una computadora específicamente de gaming, ¿no? Para gamers, que es de un estilo ya notoriamente diferente, ¿no? Pues son unas cajitas un poco más grandes, con luces, viene con unos ratones, unos mouse un poco más grandes, con varios botones. Entonces, si era manifiestamente una computadora de gaming, entonces claro, no era idóneo, porque yo sí esperaba que funcione como cualquier juego, pero no funcionaba. En cambio, si era una computadora simple, y a pesar de que tuviera las especificaciones técnicas, no era idóneo, no era razonable que funcionara como el juego más reciente, ¿no? Pero aún así es subjetivo este concepto y da lugar a muchísimas complicaciones en Indicopy, que ni siquiera el Indicopy ha tenido ya una posición fuerte al respecto. Y en este caso se vuelve muy permisivo. Y entramos ya casi en la última parte de la presentación. Aquellos de ustedes que les guste la regulación sectorial sabrán que hay la banca y finanzas con SBS, con SMV, el medio ambiente con la OEFA, Sinform, medida, hidrocarburos, precios, todas esas son las reguladoras que ustedes ya conocen. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Por favor. Ya quedan un par de diapositivas más. Cualquier pregunta, por favor, si ustedes están participando de estos cursos o ya ingresaron o quieren ingresar, si tienen alguna duda, una pregunta, desean una sesión de capacitación, algo. ¿No? No tienen preguntas. Conste. Ya. Entonces, bueno, esos son los clásicos que ustedes ya conocen, pero además hay otros. Hasta ahora no tienen cursos de extensión, pero podrían tener pronto. En la regulación de inversiones, ¿no? Por ejemplo, Preinversión, Invierte Perú, la OCE, ¿no? Curso de regulación laboral, lo que es la regulación laboral con SUNAT, SUNAFIL, el MINTRA, la regulación tarifaria, como les dije, con los concedentes, ¿no? En este caso la MML, pero también hay otros concedentes, ¿no? La regulación tecnológica, la regulación de medioambiental, ¿no? El Ministerio de Energía, OSINFOR, OEF, etc. Entonces la regulación, como les digo, escapa, trasciende de lo que es estrictamente las OSIs, o los ositos, como dicen, ¿no? Estrictamente no, trasciende eso. La regulación son otras áreas, entonces si a ustedes les interesan otras áreas, no las clásicas, también pueden especializarse en ello. Las herramientas regulatorias que ustedes tienen que aprender son las que están ahí. Hay uno que es bien interesante, que es el ROR Cap, que es el Rate of Return Cap, es decir, un techo a la tasa de rentabilidad que puedan obtener las empresas, por ejemplo concesionarias. Yo quiero que Telefónica no gane más de 5%, entonces regulo un contrato para que se dé así. Lamentablemente no se reguló así, se reguló más que todo por el factor de productividad, pero ya se indicó que no se va a renovar más el contrato de Telefónica. Bueno, fue noticia por lo menos. Cabe precisar que de acuerdo con el esquema del contrato de concesión, las renovaciones se hacen, o sea, mejor dicho, se presumen todas las renovaciones y las que se cancelan, o sea, las que ya no van a darse, se cuentan desde el final. Es decir, si fueron 30 años, ¿no?, de renovaciones cada 5 años, por decirle, 6 renovaciones cada 5 años, entonces la última, ¿no?, la del 24 al 30, esa es la que se
el ciclo de los proyectos, habla de los requisitos, está bastante bien armado, pero al momento de ejecutar tenía unas regulaciones muy rígidas, ¿no? Y, por ejemplo, era como el cuco, por hablar en términos coloquiales. Entonces, por ejemplo, tenemos el régimen de contrataciones estatales, que es un régimen distinto al SNIP, pero si esa contratación del Estado exageraba o tenía una repercusión específica o tenía un monto específico, tenía que irse al SNIP, al Sistema Nacional de Inversión. Y ahí es donde aplicaban otras reglas y ahí básicamente desde el Ministerio de Economía y Finanzas tenía el poder. Y ahí lo podía dejar al proyecto anclado porque principalmente las entidades públicas menores, ¿no?, infranacionales, tenían muchas dificultades de generar proyectos de inversión con los requisitos del SNIP. Aquellos que les guste lo que es presupuesto público, inversión pública, se darán cuenta que no es como la teoría dice, no es que te inviertes y ya está, no. Hay una propuesta de inversión, hay todo un proceso de proposición o de propuesta de una inversión pública, un expediente, etcétera. Es bien extenso, bien pesado y que salga el proyecto y que le den los recursos es bien lento, ¿no? Y más aún si no saben o si no les han capacitado específicamente para hacer los perfiles según el contenido exigido por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y sobre todo sin que ese proyecto genere un riesgo al tesoro público, ¿no?, que es algo tan complejo que no es tan obvio, ¿no? Entonces, el SNIP era muy rígido. El InviérteP lo que trata es acercarse un poquito más al sistema de preinversión y tratar de condensar este sistema de inversión pública o inversión en servicios públicos que tenía o que hemos tenido siempre, ¿no? Que hemos tenido siempre en la economía peruana, ¿no? Como un sistema paralelo. El principal reto va a ser que defina su postura. ¿Va a ser un sistema rígido o tirando hacia lo rígido o va a ser un sistema permisivo? Si es un sistema rígido, ¿cómo ser menos rígido que el SNIP? Es un segundo reto. Y si es un sistema flexible, ¿cómo ser diferente a Proinversión? Porque supuestamente Proinversión es el sistema más flexible que hay. Proinversión en la práctica es como un banco de inversión, se encarga de promover proyectos. Es un promotor de proyectos, al final luego diseña los contratos y los firma en conjunto con el concedente, pero no le interesa, porque no le corresponde, no está en sus normas, no le interesa si eso al final afecta al Estado o no, porque no está en su prerrogativa, ¿no? Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas se dio cuenta de eso y por eso es que protegía el SNIP. Y ahora a través del Invierte Perú va a tratar de mantener ese control, porque si no, al final va a tener otro sistema paralelo a preinversión y que podría finalmente ser absorbido, ¿no? Estas oficinas de promoción de inversiones pueden ser demasiado como brokers al final, y eso pues genera incentivos perversos, ¿no? Porque al final me da igual si el producto es bueno o malo, lo único que me interesa es la comisión. Ese es el principal reto si es que el InviérteP se va por el lado liberal o permisivo. Y muchas gracias por la pregunta, señorita Neila. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Preguntas? Bueno, el curso de extensión, ya saben, ya lo puse ahí. Son los cursos de extensión actualmente disponibles, si es que no nos hemos olvidado alguno. Estos cursos de extensión nosotros vamos a sacar el primero en lo que es Indecopy, justo acá, el que es en políticas de competencia, ¿no? De competencia y consumidor, ¿no? Indecopy es el que vamos a sacar en esta oportunidad. Vamos a sacar un curso de regulación y otro curso relacionado con Indecopy, pero progresivamente vamos a ir sacando más cursos para tratar de cubrir todos los cursos de extensión de manera especializada, no de manera general. El objetivo, para aclarar, no es el tema del examen, porque para eso la asociación A2 sí tiene un formato diferente. En nuestro caso es
básicamente darles lo mismo que está en el curso de extensión. Darles la misma información, la misma calidad, la misma exigencia. Ese es el objetivo que nosotros apuntamos, ¿ya? Y no de un mes, 2 meses o 3 meses, sino ya de 6 meses de manera más intensiva, con muchos materiales, con muchas discusiones, etcétera, ¿no? Esa es la meta para este año 2019. Insisto, vamos a comenzar con el tema de copy, pero progresivamente nos vamos a ir extendiendo a las demás reguladores, con el paso de los años, ¿no? Los siguientes años. Algo muy interesante que ustedes sería bueno que tomen en cuenta, que es que los chicos de derecho que han ingresado en Indecopy o CIPTEL, perdón, los chicos de derecho que han ingresado en Indecopy o CIPTEL, les han tomado estos temas de derecho para poder ingresar. No les han tomado mucho de economía, sino más que todo a estos temas, ¿no? Derecho constitucional, administrativo, civil, ordenamiento jurídico. Entonces, en la medida de que ustedes, si lo desean, quieran estar a la par con sus símiles de derecho, con sus compañeros de derecho, es imprescindible que sepan estos temas. Y como estudio de abogados también nosotros sacamos estos temas y damos asesoría a estos temas, si es que les interés, para que al momento que les toque el curso de extensión o cualquier oportunidad, sepan de lo que hablan y puedan estar en una discusión alturada con chicos de derecho, ¿no? Porque obviamente hay que mostrar a ustedes también su nivel. Y finalmente, la presentación tiene unos links con algunos PPTs interesantes que podemos dar información. Si les gustó la presentación, pues les invitamos a inscribirse al curso de regulación económica, simplemente mandarnos un correo a como ustedes ya nos conocen, nos pueden mandar un correo al mismo de Economic Law Institute. Mándale un correo al instituto, mande un correo, quiero inscribirme al curso. Este curso comienza fecha de inicio el 12 de enero. El curso de regulación general, obviamente. El 12 de enero vamos a hacerlo. Es el día, los miércoles 7 a 9 pm. No, hemos cambiado un poco el horario. Comenzamos el miércoles. No, estoy mal acá. El miércoles 9 es la primera fecha de inicio, de 7 a 9 pm. ¿Ya? Es la fecha que estamos teniendo previsto de iniciar. Hay una segunda fecha tentativa, y las inscripciones son hasta el sábado 5 de enero. Si es que quieren inscribirse, recomendamos que reserven hasta el 28 de diciembre con solo 50 soles, pueden reservar. Y la currícula, como les digo, va a estar basada en esta diapositiva, en este PowerPoint, pero ya mucho más desarrollada, como ustedes sabrán, ¿no? Me despido, mi nombre es José Manuel Martán Coronado, soy socio principal del estudio Martán Abogados y Economistas, que ahora es el CAE, Martán Coronado Abogados y Economistas, porque, como les decía, falleció un miembro trascendental de nuestro equipo con el apellido Coronado, que no soy yo, y de manera honorífica ha obtenido el nombre en el estudio, ¿no? Las siglas en el estudio. Espero que esta clase les haya gustado, espero haber podido compartir mis experiencias y espero que en cualquier momento que ustedes lo deseen se comuniquen con nosotros. Somos un grupo de empresas interesados en aportar a la educación peruana y esperamos simplemente que se interesen por lo que queremos ofrecer, y siempre a través de la Fundación ADOSI ustedes pueden acceder a precios sociales que esperamos que sean lo suficientemente atractivos de acuerdo con su restricción presupuestaria. ¿Sí? Si tienen otra pregunta, señorita Neila, para que tenga 3% de descuento. Señora Neila, ¿no tiene una pregunta más para un 3% de descuento? ¿O alguien más que quiera un descuento de 1 a 5%
en los cursos. ¿Nadie quiere descuento? Si no, nadie quiere descuentos, pero descuento por pregunta, ¿no? Esa es la oferta. Esa es la oferta. Descuentos por pregunta. 1%. Ahora van a ser 1000 preguntas. Por pregunta. Tiempo limitado. Falta por tiempo limitado. No hay preguntas. No hay preguntas. Si no hay preguntas, muchas gracias por estar presente. Estamos en inbox por si quieren alguna aclaración, algo adicional. Y bueno, nosotros daremos estas clases virtuales, pero las próximas clases, las public lectures, lo que llamamos clases gratis, van a ser exclusivamente presenciales. ¿Ya? Es decir, las que son así gratuitas van a ser exclusivamente presenciales. ¿Ya? En otras oportunidades haremos clases virtuales, pero las que sean public lectures, clases gratis, van a ser exclusivamente presenciales. Lo decimos porque aportamos para tratar de darles la facilidad y la comodidad, y es importante que ustedes asistan. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y hasta la próxima.